conocer la sentencia en esta causa que afecta al acusado Marcelo Rodrigo Cabeza Gallardo. Comparecencia entonces para efecto del registro. Señoría, buenas tardes. Fiscal Carola Agostín Ibáñez, domicilio y la forma de notificación ya están registradas en el tribunal. Así es. Buenas tardes, señoría. Por la parte querellante de Carabineros, María Esperanza Cruz Gutiérrez. Buenas tardes, su señoría. Catherine Bordones Cartagena, por la parte querellante Intendencia del Maule. Vamos a proceder a dar una comunicación de carácter resumida, haciendo hincapié en aquellos puntos que sean relevantes para los efectos de la decisión final. ¿Están de acuerdo las intervinientes presentes? Sí, su señoría. Bien, procederemos entonces de esa manera. Dejamos constancia que no se encuentra el acusado por decisión propia de no comparecer a esta audiencia y tampoco su abogado defensor. Los puntos más relevantes entonces de esta sentencia es que está fechada en esta ciudad el día de hoy, 19 de julio del año 2019. Refiere a un juicio que se prolongó desde el primer día del mes de julio hasta el día 12. Y su materia es conocer la acusación deducida por el Ministerio Público en contra del acusado Marcelo Rodrigo Cabeza Gallardo. Sostuvieron la acusación el Ministerio Público mediante la fiscal presente, doña Carola Agostín Ibáñez, y las querellantes María Esperanza Cruz Gutiérrez y Catherine Lisset Bordones Cartagena, ambas que adhirieron plenamente a la acusación fiscal. Fue abogado defensor el abogado privado, don Roberto Montesino Flores. En el considerando primero se expresan los hechos en que se funda esta acusación, que básicamente se resumen a los tres que ya son de conocimiento de todos los intervinientes. La acusación respecto de estos hechos imputa la consumación de un delito consumado de robo con violencia cometido en perjuicio de don Gabriel Cid Abello como hecho primero. Un hecho segundo, matar a carabinero en ejercicio de sus funciones en perjuicio del sargento José Matías González Parra, conforme lo dispone el artículo 391, número 2 del Código Penal, y el artículo 416 del Código de Justicia Militar. Imputa también un porte ilegal de arma de fuego para este delito, otro delito por matar a carabinero en el ejercicio de sus funciones en carácter de frustrado, en perjuicio de los funcionarios Miguel Muñoz Ceballos y Alejandro Espinosa Cisterna, y en este delito también en concurso con el delito de consumado de porte ilegal de armas de fuego. Finalmente, acota que en todos estos hechos el acusado ha tenido participación de autor, conforme al artículo 15, número 1. Particularmente respecto del hecho 1, esto es del robo con violencia, imputa la circunstancia agravante del artículo 12, número 13 del Código Penal, esto es ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en un lugar en que se halle ejerciendo sus funciones. Respecto de los demás delitos no hay invocaciones a agravantes. Posteriormente viene la petición de 10 años y un día para el delito del primer hecho, esto de robo con violencia, presidio perpetuo calificado para el segundo hecho, que es el delito consumado de homicidio. Para el tercer hecho, 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Para el cuarto hecho, que es el porte ilegal de arma, la pena de 5 años. En el considerando segundo se expresan las alegaciones de cargo que formularon los intervinientes de cargo, tanto el Ministerio Público y las querellantes. En el considerando tercero, las alegaciones de la defensa. En el considerando cuarto, se consigna la declaración del acusado que conforme al artículo 326 no prestó declaración en esa oportunidad, pero que en la oportunidad del artículo 338, en sus palabras finales, señaló que jamás quiso matar a alguien, pidió disculpas, señaló que solo se defendía. En la muerte del carabinero dice que él lo apuntaba, que le disparó y siguió corriendo. Sobre cuando lo detuvieron reconoce haber apuntado a la policía, pero dice que ya no tenía balas. Termina señalando que si lo apuntó fue con la intención de que ellos me dispararan a mí. En el considerando quinto se hace mención a que no hay convenciones probatorias en este juicio. En el considerando sexto se hace mención
de la prueba de cargo presentada por los acusadores, consistente primero en una prueba testimonial, posteriormente en una prueba pericial. Se presentó también prueba documental, evidencia material de varios sitios del suceso, el primero correspondiente a la subcomisaría de Longaví, el segundo correspondiente al sitio del suceso de una camioneta Chevrolet de color rojo que estaba volcada. En tercer lugar, la correspondiente al sitio del suceso de Villa Alborada de Longaví. La cuarta correspondiente al peritaje realizado por la OCAR. Se presentó también otros medios de prueba, videos, fotografías, planos del sitio del suceso. Respecto a la prueba de descargo, la prueba de la defensa, esta no ha presentado prueba particular. Los hechos que se dieron acreditados son, en definitiva, los siguientes. En hora de la madrugada del día 8 de noviembre, este es el hecho 1, en hora de la madrugada del día 8 de noviembre del año 2017, Marcelo Rodrigo Cabeza Gallardo ingresó al interior de la subcomisaría de Carabineros de Longaví, ubicada en la calle 1 Sur 410 de dicha ciudad, y disparó a corta distancia una pistola a fogueo en la sien izquierda del sargento segundo de Carabineros Gabriel Citabello, que se encontraba de guardia en el interior del destacamento, ocasionando una herida cortante provocada por la expulsión de una punta de destornillador removible desde aquella arma. El impacto hizo caer al funcionario semi-inconsciente al suelo. Tras esto, Cabeza Gallardo sustrajo el revólver de servicio, cargado en su totalidad, marca Taurus, calibre .38, serie IK 238226, de propiedad de Carabineros de Chile, que portaba el sargento agredido, cortando al efecto el cordón de seguridad que mantenía el arma unida al cinturón, dándose a la fuga del lugar con la especie en su poder. Respecto del hecho 2, se dio por acreditado que posteriormente, pasadas las 21 horas del mismo día 8 de noviembre, y en el contexto de la búsqueda que se estaban realizando para detener al ya identificado a esa altura Cabeza Gallardo en el sector de la Villa Alborada de Longaví, funcionarios de Carabineros observaron su presencia y, al bajarse del vehículo policial para hacerle un control de identidad, aquel se acercó por detrás directamente hacia el furgón de Carabineros y disparó 2 veces con la misma arma fiscal que había anteriormente sustraído. Uno de esos disparos penetró frontalmente la cabeza del sargento segundo, José Matías González Parra, ocasionándole un traumatismo craneano y su muerte inmediata. Tras esto, Marcelo Rodrigo Cabeza Gallardo se dio nuevamente a la fuga. Respecto del hecho 3, se dio por acreditado que en horas de la mañana del día siguiente, esto es el 9 de noviembre del 2017, un operativo destinado a dar con el paradero de Marcelo Cabeza Gallardo llevó al personal de la unidad GOPE de Carabineros a realizar un patrullaje por el sector de la población Vidanueva de Longaví, cercano al lugar donde había fallecido la noche anterior el sargento González Parra, detectando en un sitio Riazo una vivienda tipo Mediagua donde aquel se encontraba. Al percatarse de la presencia de la unidad policial, Marcelo Cabeza efectuó 2 disparos fallidos a la altura de la cabeza de los funcionarios que lo rodeaban. Tras esto, el suboficial mayor Miguel Muñoz Ceballos y el sargento segundo Alejandro Espinosa Cinterna repelen este ataque por medio de disparos a las piernas. Cabeza Gallardo es herido, lo reducen y proceden a su detención, incautando en el lugar y en su poder el mismo revólver marca Taurus que había sido sustraído desde la comisaría de Longaví en la madrugada del día anterior. En el considerando noveno se hace un extenso análisis de la prueba y de los medios de prueba que han servido para establecer los hechos antes descritos. Sin perjuicio de eso, en el comienzo de este considerando, se establece que pese a no existir convenciones probatorias del contenido de las alegaciones finales formuladas por la defensa, se concluye que fueron pacíficos y esenciales, no controvertidos, los siguientes presupuestos. Primero, que el acusado Marcelo Rodríguez Cabeza Gallardo ingresó en horas de la madrugada del 8 de noviembre del 2017 a la subcomisaría de Longaví y, tras lesionar al sargento Gabriel Citabello, que se encontraba de guardia, sustrajo su arma de servicio cargada. 2. Que pasadas las 21 horas de ese mismo día, el acusado Marcelo Rodrigo Cabeza Gallardo hirió de muerte al sargento segundo José Matías González Parra, mediante un disparo percutido con el mismo revólver que había sustraído en la unidad. Y 3, que el día 9 de noviembre de ese mismo año, Marcelo Rodrigo Cabeza Gallardo fue sorprendido reducido en una mediagua emplazada en un terreno eriazo, ubicado al final del pasaje Las Pataguas de Longaví, manteniendo en su poder la misma arma que había sustraído el día anterior.
A continuación se hace el análisis entonces de la prueba para complementar estos hechos que no fueron cuestionados por el defensor al final en sus alegaciones de clausura. Fueron pacíficos, por tanto. Calificando jurídicamente los presupuestos que se dieron por establecidos, a eso se refiere el considerando décimo, el tribunal estima que respecto del hecho 1 se encuentran satisfechas las exigencias típicas y antijurídicas de un delito consumado de robo con violencia cometido en perjuicio de don Gabriel Cidabello, descrito y sancionado en los artículos 432, 433, 36 y 439 del Código Penal. Sobre el hecho 2, el tribunal estima que se encuentran satisfechas las exigencias típicas y antijurídicas de un delito consumado de homicidio simple a carabineros en el ejercicio de sus funciones, cometido en perjuicio de José Matías Parra, conforme lo dispone el artículo 391, número 2 del Código Penal, en relación al artículo 416 del Código de Justicia Militar. Con respecto al hecho 3, estima que se encuentran satisfechas las exigencias típicas y antijurídicas de un delito tentado de homicidio simple contra el carabinero en el ejercicio de sus funciones, descrito en el artículo 7, 391, número 2 del Código Penal en relación al artículo 416 del Código de Justicia Militar. Las razones por qué se dan el establecimiento de esta calificación se relatan a continuación de lo que he señalado. Finalmente, advertimos desde el primer hecho apropiatorio un delito de porte ilegal de arma de fuego cuya consumación no solo se verifica en el instante en que se completa el robo, sino que se prolonga permanentemente hasta el momento en que es detenido. Este delito está descrito en los artículos 2, 5 y 9 de la Ley de Control de Armas, mismo que para este efecto de su punición debe ser sancionado como concurso real, conforme al artículo 74 del Código Penal, según lo dispone el artículo 17b de la Ley de Control, toda vez que los delitos asentados de los que se da cuenta en el hecho 2 y 3 fueron efectivamente cometidos empleando dicha arma de fuego. En el considerando undécimo están los antecedentes por los cuales se da por acreditada la participación culpable como autor inmediato y directo en los términos que describe el artículo 15, número 1 del Código Penal, de Marcelo Rodrigo Cabezas en cada uno de los delitos antes asentados. En el considerando duodécimo se exponen las pretensiones desestimadas relativas al hecho 1. Desestimamos las alegaciones formuladas por la defensa que nos propone dos acciones separadas. Esto es un delito de lesiones leves proferido en contra del sargento Cid en concurso material con el delito de hurto. En el hecho 2, como anunciáramos en la decisión, desestimamos también las alegaciones de la defensa relativas al artículo 10, número 11 del Código Penal, que fuera invocada tanto en su variante eximente de responsabilidad o de atenuante como eximente incompleta, por cuanto de los antecedentes allegados no se puede concluir ni siquiera bajo un estándar de razonabilidad que el acusado haya obrado con el propósito de evitar un mal grave para su persona o derechos. Por el contrario, el tribunal ha llegado al convencimiento que en aquel es él quien ante un control de identidad intentado por la unidad policial detuvo su marcha, buscó la arma que portaba, se acercó al vehículo por detrás y disparó al sargento José Matías González Parra, casi inmediatamente cuando éste descendía de su posición de conductor. Nada hay probado en términos de razonabilidad en la exteriorización de su conducta que apunte, como precisa esencialmente la norma, a evitar un mal a su persona o derechos. Por el contrario, de los hechos justificados se puede confirmar que el acusado es quien promueve, ejecuta y concreta grave mal a otro. Sobre el hecho 3, cuando la defensa sostiene que no hubo enfrentamiento y que su representado no habría disparado en esa ocasión el revólver fundado en que en las pericias practicadas también es rechazado esta petición en base a los siguientes fundamentos. Sostiene que no hubo enfrentamiento y que su representado no habría disparado en esa ocasión el revólver, fundado en que las pericias practicadas mientras era atendido en el hospital de sus lesiones no arrojaron resultado positivo para la presencia en sus manos de residuos de nitrito ni de nitrato, situación a la que debe agregarse que las vainas percutidas estaban alojadas en la nuez del revólver en forma horizontal, por lo que mecánicamente no era posible ejecutar disparos
disparos continuos. Además, estaba al frente funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE que debieron disparar primero, agregando que no puede desconocer que lamentablemente Carabineros ha sido muy cuestionado por anteriores procedimientos al no tener la libertad de usar sus armas. A lo mejor, dice, después de disparar las piernas para reducir a su representado, impactándolo 4 veces, alguien de la misma unidad pudo realizar los disparos para que no hubiese cuestionamiento. Desestimamos estos argumentos por cuanto desconocemos cuán rápido se verificaron los hechos. Los testigos presenciales del GOPE afirmaron que gatillaba varias veces el revólver, por lo que la posición horizontal en la que se encontraron las vainas en las notas del revólver no resultan decisivas para alterar nuestra convicción. Tampoco resulta extraño no haber advertido en las manos del acusado hospitalizado a esa hora residuos de nitritos o de nitratos, si tenemos presente que al momento de ser practicada la pericia respectiva estaba esposado en una camilla, posiblemente aseado tras una intervención quirúrgica o preparado para ella. Opta además una conclusión distinta a lo declarado por el capitán Yanineski Cordobés a cargo de la diligencia, quien actuando con la autorización previa del juez de garantía afirma que si bien no encontraron rastro de tales químicos en sus manos, sí había la presencia de ellos en su ropa. No obstante lo dicho, lo que sí nos parece indubitado, como hemos señalado precedentemente en la sentencia, es que desde el lugar donde es detenido el acusado, allí donde se advierte sangre en el sillón en una fotografía, se dispararon 2 proyectiles en dirección al lugar que estratégicamente tomaron los funcionarios del GOPE. Ambos fueron dirigidos a la altura de la cabeza de la policía. Finalmente, aquello que el abogado sugiere podría haber sido una maniobra del Grupo de Operaciones Policiales hecha para evitar el cuestionamiento en el procedimiento, no es más que una versión carente en este caso de prueba suficiente que le otorga razonabilidad. Sobre las modificaciones de responsabilidad, tal como se señaló en la decisión respectiva, desestimamos la relativa a la eximente incompleta del artículo 10 número 11 en su variante de eximente completa, como así también se desestima la atenuante invocada en la audiencia especial del artículo 343 relativa a la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. La verdad es que no vemos ningún aporte voluntario en ese sentido. Ahora bien, respecto y específicamente al hecho 1, para el que fue invocada en la acusación, acogeremos la circunstancia agravante de responsabilidad penal del artículo 12, número 13 del Código Penal. Esto era haber ejecutado el delito en desprecio o con ofensa de la autoridad pública en el lugar en que se haya ejerciendo sus funciones, porque se ha podido justificar legalmente que el delito ocurrió en esas condiciones. Respecto de la sanción, previamente a exponer el camino que seguiremos para adjudicar las penas en concreto, a los delitos justificados señalaremos que no es posible desatender criterios básicos sobre que el castigo que representa la pena debe ser proporcional a la gravedad del hecho, tanto por su jerarquía respecto del bien jurídico afectado como por la intensidad del ataque al mismo, teniendo además en consideración lo que acota el profesor Juan Bustos. La persona humana no puede ser instrumentalizada por la sanción y no puede ser medio para fines más allá de sí misma. Esta es una cita del Principio de Derecho Penal Democrático, del libro publicado por este autor en el año 1994. En suma, se condenará al acusado por la comisión en calidad de autor de 4 delitos. Esto es uno consumado de robo con violencia, un delito consumado de homicidio simple a carabinero en ejercicio de sus funciones, un delito tentado de homicidio simple a carabinero en el ejercicio de sus funciones y un delito consumado de porte de arma de fuego. El detalle se señala a continuación. Hay un considerando 15º, en donde en virtud del cuanto de las penas dejamos constancia que no procede sustitución alguna de las penas en los términos del artículo de la ley 18.216. En el considerando 16º se hace presente que la prueba ha sido valorada en su totalidad. En el considerando 17º se deja constancia que lo resuelto ha sido acordado con la concurrencia de la totalidad de los jueces que conforman la sala, conforme a las reglas de los acuerdos y procedimientos establecidos en el artículo 19 del Código Orgánico de Tribunales. Se citan posteriormente las normas aplicables tanto de la Constitución Política, del Código Penal, del Código de Justicia Militar, de la Ley de Control de Armas, del Código Procesal Penal y de la Ley 18.216, y se declara, respecto del hecho 1,
que se condena al acusado Marcelo Rodrigo Cabezas Gallardo, ya individualizado como autor de un delito consumado de robo con violencia, a sufrir la pena principal de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena por un hecho acaecido en la subcomisaría de Longaví en horas de la madrugada del día 8 de noviembre del 2017 en perjuicio del sargento segundo de Carabineros Gabriel Cid Abello. 2. Respecto del hecho 2, se condena a Marcelo Rodríguez Cabeza, ya individualizado, como autor de un delito consumado de homicidio simple a Carabineros en ejercicio de sus funciones, a sufrir la pena principal de presidio perpetuo simple y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del penado y a la sujeción de la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal, cometido el día 8 de noviembre del 2017, pasadas las 21 horas, en perjuicio del sargento de Carabineros José Matías González Parra. Respecto del hecho 3, se condena a Marcelo Rodrigo Cabezas Gallardo, ya individualizado como autor de un delito tentado de homicidio simple a Carabinero en el ejercicio de sus funciones, a sufrir la pena principal de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos de oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por un hecho cometido el día 9 de noviembre del 2017, pasadas las 9 horas, en perjuicio de funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales GOPE. 4. Se condena al acusado Marcelo Rodrigo Cabeza Gallardo, ya individualizado, como autor de un delito consumado de porte de arma de fuego, a sufrir la pena principal de 5 años de presidio menor en su grado mínimo y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, cometido desde el día 8 al día 9 de noviembre del 2017 en la comuna de Longaví. 5. Que no procede a aplicar penas sustitutivas de la Ley 18.216, por lo que las condenas impuestas, atendido lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley B de la Ley de Control de Armas y 74 del Código Penal, deberán ser cumplidas en forma efectiva y simultánea, siendo posible, cuando no lo fueren, o si de ello resultare ilusoria alguna de las penas, las sufrirán en orden sucesivo, principando por las más graves, sean las más altas en la escala respectiva. Servirá de abono a ella el periodo que el acusado ha permanecido privado de libertad por motivo de esta causa, esto desde su detención acaecida el 9 de noviembre del 2017 hasta la actual. 6. Que se decreta el comiso de las vainas a fogueo percutidas y una punta de destornillador utilizada en la comisión del delito de robo con violencia atingente al hecho 1. 7. Que se condena en costa al acusado. 8. Finalmente, en mérito de lo señalado en el artículo 17, inciso final de la ley número 19.970, se ordena tomar el registro de la huella genética del acusado si no se hubiere hecho y que éste se archive en el registro de condenados. Acordada con un voto de prevención de este magistrado, que para el hecho 2 estuvo por aplicar la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, teniendo al efecto en consideración que se trata de un homicidio simple, en términos del artículo 391, número 2 del Estatuto General, cuya sanción se eleva por las circunstancias de afectar a un carabinero en el ejercicio de sus funciones, situación que ya es contemplada por el legislador en el artículo 416 del Código de Justicia Militar. Compartiendo las consideraciones de extensión del mal causado del voto de mayoría, estima que se ajusta a lo lesivo de la conducta en legalidad y proporción con la aplicación de la pena mayor, cuantificable y determinada que contempla el sistema penal. En su oportunidad se devolverán a los intervinientes las pruebas incorporadas al juicio y se remitirán estos antecedentes al juez de garantía para el correspondiente cumplimiento de la sentencia. Esta sentencia ha sido redactada por el juez quien habla y se registrará y archivará en su oportunidad. Corresponde al RIN número 52 del 2019 de este tribunal y ha sido pronunciada por la segunda sala del Tribunal del Juicio Oral de lo Penal de la ciudad de Linares, integrada por los magistrados Claudia Mora Cuadra, quien la preside, María Eugenia Muñoz Canales y Mauricio Leito. Bien, esto es. ¿Alguna petición, fiscal? No, su señoría. ¿Brillantes? ¿No, señoría? Con eso entonces se pone término.